Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a su ciclo de conferencias públicas virtuales de los días sábados a las 4 de la tarde, hora Bogotá, Colombia. Hoy con un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con todas esas causas reencarnatorias de la discapacidad. Y para ello tenemos una persona que es especialista en el tema, Marta Consuelo Villarraga Benavides, cuya formación profesional precisamente ha sido durante más de 30 años directora de un colegio de educación especial, el Rosalito, en el cual manejan desde los dos planos de la vida estas discapacidades. Por lo tanto, tiene toda la autoridad y además la investigación que ha realizado en torno a estas temáticas, pues le da el aval para hablar con propiedad de este tema. Entonces, vamos a hacer nuestra oración antes de darle la palabra a nuestra conferencista de hoy para que elevemos nuestro pensamiento a Dios en estos instantes, al Maestro Jesús de Nazaret como gran médico de almas y cuerpos, a los guías y protectores del movimiento espírita colombiano, del movimiento espírita de la Federación Espírita de Cundinamarca, de Senderos de la Esperanza, todos ellos guías y protectores de cada una de las actividades, ahora todas virtuales, que nos siguen intuyendo, nos siguen aportando dentro de este proceso de divulgación, de transformación en este periodo de transición planetaria. Te damos gracias, Señor, por estos momentos y permítenos que podamos una vez más disponernos en nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento y con la apertura de nuestra conciencia plena para recibir estos conocimientos esclarecedores, consoladores, como es el conocimiento de la doctrina espírita. Que la paz y la armonía sean en todos nuestros hogares y la luz, la fortaleza y la salud sea en todos los hogares donde hay dolor y sufrimiento en estas épocas. Que así sea. Bueno, Marta, entonces, bienvenida a nuestro ciclo de conferencias públicas y adelante con tu conferencia. Bueno, muchas gracias. Es una gran alegría estar aquí compartiendo este espacio con ustedes y sobre todo de una temática, pues que es realmente, además de ser interesante, es apasionante saber realmente estos seres, estas personas que han venido y que nosotros compartimos en esta existencia con muchas personas o vemos muchas personas que tienen discapacidad y decimos, bueno, pero ¿por qué de pronto este ser viene en esta condición? ¿Por qué de pronto a esta mamá le corresponde vivir esta experiencia? ¿Por qué de pronto esta limitación de este ser? ¿Qué hizo? La respuesta, hay veces uno no la tiene y dice, bueno, pero ¿y por qué? Y precisamente hoy en la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza tenemos esta gran oportunidad de conocer estas experiencias reencarnatorias desde la ley de causa y efecto. Nos permite esta ley de causa y efecto ver precisamente las acciones y las reacciones que se pueden concebir en la medida que cada uno de nosotros realicemos actos, pensamientos, sentimientos, acciones que conllevan realmente diferentes circunstancias y que enmarcan al ser humano. Entonces, bajo esta ley de causa y efecto, vamos a compartir este libro que son precisamente experiencias. Este libro es un libro muy interesante que se llama ¿Por qué fui un deficiente mental?
de una escritora muy afín a este tipo de lecturas, Vera Lucía Marinsec de Carballo. En este libro precisamente se manifiestan los testimonios de diferentes espíritus que en encarnación anterior o anteriores fueron deficientes mentales. Y hay unas explicaciones que nos da complementarias el espíritu de Antonio Carlos, que es el espíritu que dirige esta colonia espiritual de niños y jóvenes en deficiencia mental. Ahí podemos ver en estos testimonios, en estos ejemplos, precisamente las causas. ¿Por qué de pronto estos seres y personas vienen en esta condición? Hay un caso muy interesante que es el caso de Margarida. Ella empieza su relato diciendo: en mi última encarnación tuve una existencia en la que obtuve por el trabajo edificante merecimiento para ser socorrida. La última encarnación de ella, o sea, esta relata el caso de ella. Ella encarnó en Brasil y el primer relato que vamos a compartir hoy acá es cuando ella reencarnó en Brasil, pero no como deficiente mental. Ella en esa encarnación atendía huérfanos abandonados de precisamente niños especiales. En esa última encarnación, ella dice que pues fue precisamente, tuvo el merecimiento de ser socorrida. ¿Por qué? Porque ella fue muy útil y eso le permitió retornar realmente con mucha felicidad y no como un huésped, sino que llevaba muchas cosas en su corazón y muchas cosas en su espíritu de todo lo que había sembrado, en la medida que ella usó su sentimiento de amor y de dedicación, de trabajo en beneficio de otros. ¿Y esos otros quiénes eran? Eran niños especiales. Pero ¿cómo fue su existencia? Ella en la adolescencia quería ser una monja y entonces los papás le decían, pero ¿cómo una monja? Y desde pequeñita, ella a los 10, 11 años, que yo quiero ser monja, que yo quiero ser monja. Los padres decían, bueno, eso ya vas a crecer y se te va a pasar. Y seguía, y ella seguía y seguía diciendo que ella lo que quería hacer era monja. Entonces los papás, pues claro, no concordaban y decía, pero ¿cómo se te ocurre? Vas a estar en un convento, es como si estuvieras presa. Entonces, no, eso... Y las hermanas, en cambio, sí pensaban que su esposo, que los hijos, entonces, mira, toma el ejemplo de tus hermanas. Y decía, no, yo quiero ser monja. Al fin fue tanto la insistencia que a los 17 años convence a sus padres y el padre accede a llevarla a un convento que quedaba en la ciudad cercana. Y dice, bueno, eso ella va a estar ahí unos 2 añitos y ella se devuelve. Pero eso no fue así. Ella entró al convento. En ese convento tenían un orfanato de niños. Ella siempre le había dicho a su papá que ella lo que quería entrar a ser monja era para cuidar los niños en el orfanato. La madre superiora que dirigía esa institución era una persona muy buena y se volvieron buenas amigas. Un día al orfanato, pues llega y abren la puerta y encuentran una cajita. Bueno, pues abren esa cajita y adentro de esa cajita encuentran un niño. Pero ese niño no era un niño como cualquier otro, un bebé como cualquier otro. Era un bebé que tenía discapacidad y tenía un síndrome. Entonces, pues claro, empiezan a ver y ese niño tiene síndrome Down. En ese orfanato no tenían niños de discapacidad, pero la Margarida le dice, mira, permíteme, déjame que yo lo voy a cuidar. Ella empieza a cuidar ese bebé y ese bebé y ese bebé, le llama Francisco, empieza a crecer y ya empieza a tener un vínculo muy cercano con él. Pero además de ese niño empiezan a llegar meses después, reciben otros 3 niños y ya empiezan a saber que en ese orfanato reciben niños deficientes y entonces con discapacidad y empiezan a llegar y a llegar y a llegar más a tal punto que eran más los niños especiales que los niños normales.
construyen una ala, empiezan a hacer una edificación adicional. Y sí, ella amaba a esos niños y daba su vida por ellos. Ella sigue y sigue trabajando, ahí sí, de domingo a domingo, todos los días sin descanso, llevaba 16 años en esa labor, se muere su padre y pues ella va, hace su compartir con su familia 1 o 2 días, pero ella se devuelve. Y cuando pues se devuelve, en todo caso, ella estaba cansada y con la madre le dice, no, váyase a una playa y pues la manda, pero ella dice, no, es que yo no me quiero ir, yo no me quiero ir. Entonces ella cuando se acostaba allá en el otro convento, ella se venía en el sueño a trabajar con los niños especiales y de hecho los niños decían, mire, yo vi a, a Margarida. Ella solamente se queda ahí 3 días y se devuelve y dice que no, ella quiere seguir trabajando y de hecho lo hace, sigue trabajando. Y unos años después, Francisco, que fue ese bebé de síndrome Down, lo recibe y le dice, mira, vi a mi otra mamá en un lugar muy bonito. Sí, ¿tu otra mamá? ¿Cómo así? Y sí, él desencarna a los días. Pero así como desencarna Francisco, desencarnan otros niños también especiales. Para ella, pues fue bastante duro. La madre superiora también desencarna. Entonces, pues, pero ella, cuando desencarnan los niños, era muy agradable porque ella cuando dormía, se encontraban con esos que había desencarnado. Y de hecho, también cuando la madre superiora desencarna a los 3 meses, se encuentra, tienen encuentros espirituales. Y pues para eso ella era, pues se le hacía muy satisfactorio. Llega un momento en el que precisamente ya ella, muy cansada, se sienta un día en una sillita y tenía 56 años y ahí quedó, se murió. Pero entonces ella, cuando se sienta ahí, ella se acuerda que se sentó ahí, cuando despierta, ve a sus padres, ve también a la madre superiora y ve a ese niño primero que era Francisco con un ramo de flores y se lo entrega. Entonces dice, ¿qué pasó? Ya desencarné, fui juzgada, estoy en el cielo, estoy en el infierno. Entonces la madre superior le dice, no, estamos equivocados, realmente eso no era así. Aquí no somos juzgados y nos mandan al cielo o al infierno. Aquí es de acuerdo a nuestros merecimientos que estamos en los lugares que debemos estar. Ella, pues como cuando dormía estaba a nivel espiritual, entonces pues fue muy fácil su adaptación y rápidamente dejó esa condición de vejez y los dolores que ya en su última instancia le achacaban. Pasó a trabajar en el colegio, pasó a trabajar en el hospital. Había un colegio que precisamente era un colegio también en donde habían espíritus que desencarnaban y que era una colonia espiritual. Eh, Inicialmente está en el hospital ayudando y en esa instancia, en ese hospital, empieza a escuchar y escuchar y escuchar gente espíritus que empiezan a contarle sus historias de vida y dicen, no, pero yo no sé qué fui. Y entonces su compañero superior en ese hospital le dice, le enuncia, le dice, Margarida, no podemos mudar el pasado. No nos debe entristecer. Entonces, pues ella se relajó y empezaron sus recuerdos a venirle como si fuera una película. Y empezó a ver sus reencarnación, no última, sino la antepenúltima. Y mire quién fue ella, esa monjita dulce, amorosa en esta encarnación. Ella en esta encarnación antepenúltima, ella vivía en un castillo. Se vio cuando vivía en un castillo, era una adolescente, rebelde, tenía un novio, pero ese novio era un novio pobre, los padres no aceptaron eso, entonces lo mandaron a otro lado y en ese viaje él tuvo un accidente. Ellos querían casarla, era con un señor rico, porque ya estaban en unas condiciones económicas deficientes, entonces ese casamiento les favorecía mucho.
pero ella no quería casarse y menos porque era un viejito y ella decía que no y que no y que no. Pero ella queda embarazada de este muchacho joven y entonces con más veras que los padres pues dicen no, pues esto no puede ser así, menos en esos tiempos. Entonces la mandan a un convento a tener su bebé. Ella en ningún momento ese bebé lo quería. Y en el convento ella tiene su bebé, pero el bebé nace muerto. Entonces ella antes se pone feliz de que nace muerto. Cuando ya eso sucede, los padres quieren que ella se devuelva y no, porque ella sabía que si se devolvía le tocaba casarse con este señor. Entonces ella prefiere quedarse por rebeldía y por vengarse de sus padres, prefiere quedarse en ese convento. Pero ella se queda y se afiniza con personas semejantes a ella en condición vibratoria. Y esto bebía con las otras monjitas, de hecho salían, tenían unas condiciones un poco débiles, frívolas, y de esas saliditas, ella aborta en 3 oportunidades. De hecho, ella misma dice, fui muy mala en esa existencia. A las monjitas nuevas que entraban les hacía maldades, eh, las trataba también de seducir, fue bastante mala. Ella desencarnó y cuando desencarnó, ella fue socorrida mucho tiempo después. Y ella, después de esa encarnación, que vivió como esa adolescente, ella reencarnó. Después de que fue socorrida y ayudada, ella reencarnó, pero ella tenía mucho miedo de reencarnar, porque ella decía que podía seguir errando y tenía miedo a volver a caer en los errores que había ya cometido en su encarnación. Sus guías espirituales y los espíritus de socorro le decían que ella también iba a ser ayudada y que iba pues a tener esa ayuda espiritual. Y le decía, por el sufrimiento aprenderás, pero la reencarnación es una oportunidad que tienes para precisamente rescatar estas deudas que traías del ayer. Y ella reencarna como un deficiente mental. Su madre en esa reencarnación fue la madre superiora con la que compartió en esa reencarnación. De hecho, la amó mucho. Ella reencarna como deficiente mental, con deficiencia mental, con una deficiencia motora, pero su deficiencia motora tenía una dificultad en sus piernas bastante marcada, que además de que le hacía usar muletas, le daba mucho dolor en su cuerpo. Y esa existencia fue una existencia nada fácil para ella, porque vivía con sus padres en una ciudad y después de que nació así, prefirieron trasladarse a un pueblito y pues era de pronto como campo con un pastal y eso y le impedía transportarse, se le limitaba bastante, pero adicional a eso, ella tenía unas limitaciones bastante y complicaciones en toda su parte uterina y toda su parte de mujer como tal. Y pues lógicamente que era porque en su encarnación anterior y su parte espiritual había dañado con sus abortos toda esta parte de mujer. Y eso hizo que precisamente viniera en su siguiente encarnación, además de su limitación, de su retardo mental, de su limitación física y motora, pues con una deficiencia en esos órganos que le desencadenó un cáncer y del cual ella desencarna. Fue una existencia, dice, que fue una existencia bastante difícil, pero que el aprendizaje fue mucho, porque precisamente le permitió reequilibrar y aprender el valor del cuerpo perfecto para un espíritu que viene en una encarnación limitado de su cuerpo.
es una existencia bastante difícil porque su espíritu se da cuenta realmente en qué condiciones está. El que no puede es el cuerpo expresar todo y para él es una limitación, es sentirse limitado motor, física, mentalmente, que no se pueda expresar. Y ella dijo que además de eso, pues no solamente aprendía todos esos valores, sino que aprendió a tener paciencia, porque para desplazarse, para hacer cosas no las podía hacer sola. Entonces, y lo poco que podía hacer también le tocaba eso para a comer, para caminar, para transportarse de un lugar al otro, mientras que ella cuando estaba adolescente y hizo todas sus cosas, eso iba, se escondía, hacía todo, saltaba, y precisamente su cuerpo, vemos ahí unas causas de esta discapacidad. Cuando tuvo su cuerpo físico de adolescente, no lo valoró. Y ahora mire de pronto en esa reencarnación, cuerpo limitado, no podía saltar ni irse por cualquier huequito ni por cualquier lado, sino su cuerpo le tocaba para transportarse, ayudarse. Además de eso, pues su alimentación, su comida, todo le tocaba o esperar a que la ayudaran o hacerlo con mucha dificultad. Entonces dice, aprendí a tener paciencia, pero también en esta reencarnación reparé muchos de los errores que acarreé como, como ese ser con todas esas liviandades que tuvo. Pero no solamente cuando fue ese espíritu especial fue que pudo reparar. Cuando fue monja, dijo, cuando fui monja también pude reparar muchos de los errores cuidando a esos niños, porque aproveché esta oportunidad. De hecho, tenía ese compromiso espiritual, pero ella sí lo aprovechó. Ella no se quejó por ser monja, sino todo lo contrario. Venía con esa programación espiritual y la interiorizó tanto después de que tuvo esa reencarnación como ese ser especial y que le tocó sufrir y vivir tanto que le quedó tan grabada que le dieron esa otra oportunidad de ser monja, pero ya no ser esa monja con esas condiciones diferentes, sino ser una monja en donde realmente podía ayudar. Y ahí dice que aprovechó esa oportunidad y realmente aprendió la más preciosa lección que era el amar a otros, lo que no lo hizo cuando fue en esa adolescente y en esa primera encarnación de monja. Dice, se evaporó mi orgullo, creció la voluntad de ser útil. Mire de pronto ella, 56 años, y decía, trabajar con niños es trabajar de mañana hasta la noche, en la noche uno se enfermaba, el otro también, todos los días se come, todos los días se cambian, todos los días se bañan, entonces era todos los días. Y por eso ella dice que cuando desencarnó, tuvo los merecimientos de ser socorrida y que no llegó como un huésped, sino que llevó muchas cosas. Entonces, ahí nos complementa el espíritu de Antonio Carlos que nos dice necesidad de reparar los errores y lo hizo con éxito. Esa era su prueba, tenía esa necesidad de reparar los errores y lo hizo con éxito. Entonces, mire esto proceso reencarnatorio y estas causas de por qué la llevaron a que realmente se ve un objetivo de reencarnar con esas deficiencias, una oportunidad para superar, para valorar, una oportunidad para recuperar ese tiempo perdido y saldar esas faltas o esos errores cometidos que le van a permitir un adelantamiento por este saldar deudas y al mismo tiempo pues es una oportunidad maravillosa que también se tiene para progresar, pero no todos pueden superar esto. Ahí vemos que su encarnación, la vemos ya en una encarnación y mire sus encarnaciones anteriores que le correspondió. Este es otro caso muy interesante en el que vemos plasmado una,
un proceso también reencarnatorio con unas causas muy puntuales que nos ejemplifican y de pronto nos permiten interiorizar muchas más cosas con el ejemplo que solamente con la teoría y decirles esto y sí hicimos el mal. Entonces, este es el caso de Pablo. Pablo dice, fui negro en mi última encarnación y continúo negro en el plano espiritual, porque aprendí a amar todas las formas de manifestaciones externas. Pero entonces, bueno, ¿y qué hizo él? Nos cuenta la existencia en la cual sí, él fue un negrito que se llamaba Pablo y decía, mi espíritu sentía que poseía más de lo que merecía y era grato por lo que tenía, porque aquel que da valor a lo poco que tiene no pierde tiempo en sufrir lo que juzga merecer y poseer. Mire esta frase tan elocuente. ¿Cuántas veces nosotros con todas nuestras condiciones, dice, no pierde tiempo en sufrir por lo que juzga merecer y poseer? Nos la pasamos lamentando. Y le daba valor a lo poco que tenía. En esta encarnación que él fue negrito, que encarnó en un estrato socioeconómico en las favelas allá en Brasil. Sus padres eran pobres, además de eso, pues el papá tomaba bastante, peleaban y peleaban con la esposa, su madre era una empleada doméstica que pues le tocaba también bastante duro, pero amaba muchísimo a Pablo. Y entonces eso hacía que ella se esmerara por muchas de las cosas y de la deficiencia que él tenía. Él tenía su retardo mental. No caminó sino hasta los 4 años. Eso le implicaba que ella, pues le tocaba hacerle todo a ese bebé llévelo, haga, estando con él para que fuera a la consiguió una institución especial cerca de la casa de ella, tenía el niño problemas de habla, entonces pues era para ese espíritu era una dificultad bastante grande por su propia limitación. Pero él tenía algo, y es que ahí acostadito en su camita, a sus 4 años después, y cuando ya empezó a caminar y todo, él siempre sonreía y estaba contento todo el tiempo. Y el papá le decía, ay, no, pues tras de bobo feliz. Entonces le decía, no, pues usted es el bobo feliz. Entonces le decía al papá, imagínense, pues eso es, y la mamá, pues en su corazón también se nutría ella con esa felicidad que manifestaba, porque si a la mamá le tocaba difícil ya con ese esposo, difícil por la situación de la condición de discapacidad de ese niño, pero al menos su aliciente era que siempre lo veía sonreír, siempre lo veía bien. De hecho, no se quejaba por muchas cosas porque pues ellos con la dificultad aguantaban mucha hambre o él de pronto tenía enfermedades o algo y la capacidad de umbral era de él bastante alta y él no se quejaba ni por el hambre ni por la enfermedad. Ahí contaba que había días en los que su estomaguito le cimbraba y le cimbraba del hambre que tenía, pero él no se quejaba. Y además de eso, no perdía la voluntad de sonreír. ¿Cuántas veces nosotros con hambre ya nos da el mal genio? Es que el hambre me da mal genio, me da dolor de cabeza, nos desesperamos, hizo peleamos y de todo. Y mire de pronto, él con toda su limitación y vivía sonriendo, vivía feliz, vivía tranquilo, vivía en paz. A él lo llevaban a una institución, a una institución de niños especiales. De hecho, ¿por qué este trajecito? Porque allá iban señoras voluntarias que le llevaban ropita. Y una vez de esas que llevaron esa ropita y a él se la ponía y a él se la regalaron y él la disfrutaba y él se la ponía y se la ponía y se la ponía. Y decía que le gustaba mucho que fueran esas señoras, porque cuando iban esas señoras, él se tranquilizaba mucho. Era porque esas señoras hacían oración. Entonces, con la oración, los protegían y aislaban a esos enemigos del ayer. Pero un día
Él ahí jugando, jugando allá en la escuela, ¡tum! Se machucó su pie izquierdo. Entonces, pues bueno, estuvo malito unos días y ese piecito pues no le permitía caminar bien. Empezó a caminar así más despacito y como arrastrando su piecito. Él vivía, como vivía en un pueblo, en un barrio muy pobre, un día hubo una pelea entre narcotraficantes en su barrio y empezaron a disparar. El hermanito le dijo, corre, corre, Pablo, corre. Pero él por su piecito no alcanzó a correr y una bala perdida lo mata. Al morir, a nivel espiritual, lo auxilian y él termina su proceso de desligamiento y lo llevan a una colonia de niños especiales con discapacidad y en esa colonia él termina de recuperarse. Él se empieza a recuperar de su habla, de su condición motora y aprende a vivir a nivel espiritual y de hecho, él aprende y empieza a ayudar a los otros niños y espíritus que llegan y les aprende, les ayuda para enseñarles a leer, a escribir y empezó a amar esa colonia espiritual. Pero él veía que dijo, bueno, pero no recordaba nada de su existencia anterior, cuál es la causa por la cual él fue discapacitado. Decía, bueno, pero yo veo que todo el mundo de pronto recuerda o sabe, y los compañeritos también le decían, y no, él no sabía. De hecho, él lo que sí reconocía era que pues con su familia se había reconciliado, que lo habían aceptado porque casi lo dan en adopción. Y el instructor de él le dice, Pablo, vamos a hablar de tu pasado y lo vas a recordar. Mire que no fue en la penúltima, sino en la antepenúltima encarnación. Tú fuiste un capataz de una gran hacienda y tú tenías mucha autoridad, tenías a tu cargo realmente muchas personas, pero estas personas eran esclavos, y eran esclavos negros. Y él tenía la autoridad de controlarlos, de ayudarlos, de darles o de brindarles. El dueño de la hacienda le había depositado toda la autoridad en él. Pero ¿qué pasa? Él con esta autoridad se excede y él empezó a ser muy cruel con esos esclavos y usaba y abusaba de su autoridad. Y cuando sucedía algo, él los castigaba y le hacía muchas cosas realmente malas y ponía a ver a los otros lo que él le hacía. Y hay de que se tratara de escapar a alguien, alguno de ellos, porque realmente hacía cosas terribles para que nunca más ninguno intentara ni siquiera escaparse. No tenía compasión con esos esclavos y lo mataba de modo cruel eh, a todos los que querían de pronto en un dado momento huir o no tenía piedad con ellos. Pero, pues como a todos nos llega nuestro momento, pues así como él hizo desencarnar con sus castigos, hizo desencarnar a muchos esclavos. Pero a todos nos llega el momento, y a él también le llegó ese momento en donde desencarnó. ¿Y qué pasó cuando él desencarnó? A nivel espiritual, él pasó de perseguir a ser perseguido. ¿Y quién lo perseguía? Precisamente esos que no lo habían perdonado con todas las maldades que él le había hecho. Y él pasó a deambular y deambular por el umbral por mucho tiempo. Pero fue tanto lo que lo torturaban esos esclavos del ayer que lo perseguían, que lo llevó a ser un ovoide. Y perdió esa forma periespiritual tornándose como un huevo.
perdió esa forma humana. Y él, después de mucho tiempo de estar en esa condición, fue socorrido, no solamente él, sino fue socorrido también sus perseguidores. Y entonces, ¿qué pasó? Estos orientadores los ayudaron, pero pues concluyeron que realmente ellos deberían nuevamente reencarnar, por un lado, para que él pudiera armonizar su cuerpo físico y pudiera otra vez tener esa forma. Y por otro lado, porque pues tenía que él poder también suplir y saldar esas deudas del ayer. ¿Qué pasó? Entonces, él, después de haber sido ese gran capataz en esa anterior existencia, en la siguiente, él pasa a reencarnar como un deficiente mental y físico, pero profundo, vegetativo, en donde todas sus condiciones, y de hecho deforme, en donde todas sus condiciones físicas estaban limitadas, en donde él estaba limitado a lo que le dieran, a lo que le hacían, a si le brindaban, si no le brindaban cosas, y vivió como un vegetal por estos 5 años. Para un espíritu, esto es triste, difícil, doloroso, y vivió en esta condición 5 años y desencarna con una gran cantidad de dificultades orgánicas que lo hacían sufrir y tener mucho dolor. Desencarna después de 5 años, pero otra vez vuelve y encarna nuevamente como un deficiente profundo y vive 3 años en este tipo de encarnación. Pero además de eso, él tiene una condición en la cual otra vez su cuerpo tiene unos déficits bastante marcados, donde tiene también dificultades en la piel, en su área digestiva, en sus órganos. Entonces, le tocó una reencarnación nuevamente difícil y dolorosa. De hecho, él nuevamente reencarna con esos espíritus que no lo habían perdonado, esos esclavos del ayer que lo habían perseguido en el umbral. Y fue bueno porque esos padres, al ver a ese hijo en esa condición, al ver que su hijo que tanto anhelaban está en esa condición, despiertan en ellos el amor hacia este ser, despiertan el cuidado, despiertan la protección. Y realmente fue bueno porque esos enemigos del ayer lo perdonan. Y después de esas 2 reencarnaciones, otra vez reencarna como ese Pablito. Pablito negrito, que les contamos, que fue el que de pronto se le machucó su piernita, que desencarna, que muere, que vive. ¿Sí recuerdan que él decía que él sentía que merecía más de lo que tenía? Que él vivía feliz y tranquilo, vivía paciente, ahí sí ya no se quejaba de nada, porque después de esas 2 existencias en esa condición de vegetativo, pues cualquier dolor era poco, cualquier poquito de hambre era poco, su espíritu realmente ya había generado un proceso de aprendizaje con su cuerpo físico y había valorado esa condición. Y fue bueno también porque esos enemigos del ayer que venían como padres o como hermanos, al ver ese ser también lo perdonaron y se tornaron amigos y le permitió que lo perdonaran. Pero no solamente el perdón de los otros, sino el reconocer él toda esa maldad que había hecho. Y aprendió también a ser paciente, aprendió a no perder la calma, aprendió a no exigir nada para él mismo. Y le permitió precisamente en esa encarnación de Pablito ser mejor. Pero hay algo muy bueno que él nos decía, dice, lo que aprendí está aprendido. Seré alegre
grato y paciente. Entonces, mira esa enseñanza tan magnánima y tan maravillosa con un relato de un proceso reencarnatorio, en donde la paciencia y la calma tenemos la oportunidad, nosotros que estamos en esta encarnación con todas nuestras condiciones y facultades de todos los sentidos, lingüística, visual, donde tenemos un cuerpo con todas nuestras condiciones para desplazarnos, para hacer todo lo mejor. ¿Por qué tenemos que perder la calma? ¿Por qué tenemos que ser impacientes? ¿Por qué debemos estar exigiendo y exigiendo? Aquí es donde vemos que tenemos una oportunidad como seres, entre comillas, normales, hacer muchas cosas buenas y favorables por nuestro espíritu en este momento. Él lo que decía, lo que aprendí está aprendido. Entonces, seamos alegres, seamos gratos, seamos pacientes, tengamos un poco de raciocinio ante muchas cosas, pero siempre con el corazón. Aprendí a que, mira lo que decía, hacer enemigos son como cobradores. ¿Recuerdan esos chepitos que de pronto antes habían? O esos cobradores, ay, mire, usted me debe, usted me debe, usted. Pues los enemigos son así, solamente que ellos sienten que esa deuda, bueno, ¿cómo me va a pagar esa deuda? Y a ese cobrador espiritual se siente con odio, con rencor, con una serie, se le enmaraña sus sentimientos. Entonces, por eso esos cobradores son todavía más difíciles que los de la plática acá, porque no es solamente que así él haga, le pida perdón. Entonces, por eso vienen entrelazados. Y esas enemistades por odio, por rencor, pues la única manera de desatarlos es con la reconciliación, con la unión. Por eso hay una invitación muy importante, es de hacer amigos, es tener siempre a alguien que nos ayude. Nos recomienda también y nos dice el perdón, la reconciliación, poner en práctica estas enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos? Ay, sí, mire, alguien que le hizo algo, mire hace cuánto y todavía están con esa mella. Conquistar esos amigos, amar a las personas, ser solidarios y más en esta época, pues a las que realmente estamos viviendo diferentes situaciones por este proceso de pandemia en la que estamos. Y él nos hace una invitación, dice, hagamos el bien, actuando siempre con bondad. Es garantía de coger siempre frutos dulces y agradables. Entonces, es una invitación maravillosa en donde vemos que hay unos objetivos muy puntuales de reencarnar con deficiencia, porque hay un proceso y un desarrollo moral que se va a dar. Vimos en este ser, pues ese desarrollo moral que no se adquiere para nosotros. ¿Cuántos de nosotros vivimos toda esta existencia y somos impacientes? Somos impacientes. Entonces, mire ese desarrollo moral al cual él llegó porque precisamente la vivencia lo hizo vivir, sufrir. Desarrollo moral para la humildad, porque muchos de estos niños les toca dejar el orgullo, porque les toca vivir y sufrir en hogares. No todos llegan en esos hogares maravillosos donde les brindan el amor, el cariño. Mire el papá de este muchachito cómo era. Era un papá que no lo quería, que le dijo que lo diera, que cómo se le ocurría, que él no tenía plata, lo trataba mal, le decía que era el bobo, bueno. Y la resignación, una existencia en esa condición, es de una resignación a un alto grado por las condiciones. Me resigno que me den, no puedo hablar mucho, no puedo caminar mucho, bueno, si me dan este plato de comida, lo acepto, no tengo más, o me lo como, me resigno a lo que me brindan.
Me resigno al que de pronto me dé un abrazo, me consienta un poco. Si tengo esa gran felicidad de que entre a un sitio así como una institución, pues bueno, voy a recibir de pronto alguna forma terapéutica que también me va a ayudar. Pero los que no tienen esa condición, ya sea por condición económica, ya sea porque viven en un pueblo y en ese pueblo no hay nadie donde lo reciba, ni una institución ni nada, pues entonces le toca resignarse, estar, o la resignación porque su déficit es mayor y no puede estar en una institución, sino todo lo contrario, sino que está en una camita todo el tiempo o está vegetativo, en la cama, con su familia, para recibir un poco de amor, o en un hospital. También hay veces en esos donde ya los dejan en esos orfanatos, que con tanto niño que tienen, hay veces al que menos le ponen atención es al que está ahí vegetativo, que ni llora, o porque su condición de dicción, de lenguaje verbal no lo puede hacer, y hay veces solamente se les escurren las lagrimitas así. Pero por supuesto que desarrollan la resignación y la fuerza de voluntad, porque tanto para reencarnar como ser especial, como la voluntad que les toca tener para aceptar, manejar, vivir y seguir una existencia, para que puedan realmente cumplir estos objetivos reencarnatorios, en donde les toca tener mucha, pero mucha perseverancia. Bueno, y este es el último caso, muy lindo, muy bonito, pero este ya es de otro tipo de deficiencia. Y esta es una deficiencia de una niña autista, Daniela. De hecho, quiero aclarar que las fotos aquí tomadas y todas las fotos que han visto no son las fotos reales de esos niños. Son fotos tomadas de internet como para hacer un poco más didáctica la conferencia, pero no son las fotos de estos niños. Daniela es una niña que encarnó como autista y dice: balanceaba mi cuerpo como un relojito. El tiempo para mí no existía. De hecho, recordemos que los niños autistas o las niñas autistas, una de las características es su balanceo hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, o balancean, mueven un platico, alguna cosa en forma constante, reiterativa, tratan de no mirar a alguien, se aíslan en forma constante. Ella no tenía ella podía hablar, pero raramente lo hacía. Ella, su nivel de lenguaje lo podía manejar, pero su lenguaje verbal no lo usaba. Ella raramente lo hacía. De hecho, hay veces cosas que no le gustaban, en vez de expresarlo con una palabra, gruñía. Y una de las cosas era que le tenía pavor a la oscuridad. Y entonces, cuando llegaba al oscuro, entonces gruñía y hacía unos sonidos realmente diferentes para expresar que no le gustaba. Le preguntaban, le hablaban, ella podía hablar, podía en momentos decía su nombre completo con un proceso de punto y modo de articulación maravilloso, pero ella le preguntaban, le hablaban, Daniela, ¿quieres tal cosa? Daniela, no respondía. Dice, me cerraba para no escuchar y mi madre se irritaba. La madre al ver que le preguntaba una vez, le preguntaba a la otra, ya le subía el tono, pero Daniela, tú me puedes escuchar, respóndeme. No le respondía. De hecho, Daniela, ella sufría de forma constante, ella no era feliz. Ella misma lo dice cuando relata su caso a nivel espiritual. Ella decía, yo sufría, yo no era feliz. La mayor parte del tiempo estaba vacía, veía pero no percibía, lloraba, reía, lloraba, reía. Ella, imagínense, decía, la mayor parte del tiempo estaba vacía. ¿Ustedes se han podido imaginar estar vacío
O sea, sentirse como hueco, que no percibe, que no ve, que está bloqueado, que ve, pero no está viendo, no está mirando, no está... Entonces, sí, y se aislaba. Tenía algo y es que su papá la quería muchísimo, desarrolló un amor por ella y la amaba y la aceptaba más. Era más paciente con ella, la llevaba a la institución, descubrieron que le gustaba la natación y ahí sí ella reaccionaba y nadaba y todo lo que no hacía con ninguna otra cosa. Y fue tanto la expresión de aceptación y de interacción con el medio, que pues ellos empezaron a llevarla a un sitio para nadar. Pero fue tanto que era con lo único que el papá decidió hacer una piscina en su casa y entonces ahí sí 3 veces al día entraba a la piscina. Pero había días en los que ni siquiera podía meterse a la piscina porque donde la metieran se ahogaba. Ella no reaccionaba absolutamente con nada. Se aislaba totalmente, se aislaba. Pero ni siquiera al dolor reaccionaba. Ella se podía cortar, no reaccionaba. Decía, un vacío que dolía, parecía ser nada. No me importaba nada, ni siquiera los mimos y el cariño extremo de mi padre. Pero llega un momento en que su padre desencarna. Y él se va con la angustia. Y eso nosotros lo vivimos en la institución. Los papás dicen, no, yo no me quiero morir. ¿Qué va a pasar con mi hijo? Todos los papás que tienen hijos especiales desarrollan ese amor que dicen, ay, no, yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hijo, yo no quisiera morirme antes. ¿Qué va a pasar con él? Y este es un papá de estos también. Él cuando desencarna, pues él se siente, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque él se da cuenta que su esposa, pues, aceptó a la niña, pero no era que la quisiera y que se desviviera por ella. Entonces, él es socorrido, pero él no se va, sino él se devuelve a su casa, pero él se devuelve perturbado. Y entonces intenta ayudarla y no puede hacerlo y se da cuenta, le empieza a sufrir la niña con esa perturbación y con esas energías no favorables. La mamá también se empieza a enfermar y se empieza a enfermar y degenera en un cáncer. Y esa perturbación, pues fue terrible en ese hogar. La mamá también empieza a cogerle más distanciamiento a la niña, tanto por su enfermedad como por las energías que empiezan a vibrar. Un grupo de oración va de allá a la casa, empiezan a orar por esta señora que tiene cáncer, que la señora tiene cáncer, que el papá se murió, que tiene una niña autista, entonces, uy, no, mire, venga, ayudémosla, se fueron un grupo de señoras y hacen oración y socorren no solamente a la señora, sino socorren al papá. Y cuando socorren al papá, pues eso es algo maravilloso porque pues también desencarna la mamá, pero el papá se desprende. Y entonces cuando muere la mamá, pues ¿qué pasa? Los hermanos no tienen dónde llevarla y dicen, no, yo no me la puedo llevar. Entonces resuelven que venden la casa donde vivían y con esa plata la internan. Eso sí consiguen el más barato, el internado más barato. Y pues en ese internado la violan a los 42 años, ella todavía se aísla más, pero el director dice, no, ¿esto por qué tuvo que haber pasado así? Entonces, cuando eso sucede, el director va y habla con la niña, que pues, pero es que ya todo el mundo le ha preguntado, pero con el director va, habla con la muchacha, que ya es una toda señorita de 42 años, le dice, ¿quién fue? Y entonces ahí sí ella reacciona, se voltea, le dice el nombre de quién fue, muy bien, le hace una expresión y vuelve y se aísla y se aisló mucho más. De hecho, sí, comprueba que el Señor fue, bueno, lo sacan y demás, pero pues eso para ella fue todavía más marcado, más marcado. A los 46 años ella desencarna de neumonía y cuando ella desencarna, los padres la reciben, la ayudan mucho. Al desencarnar, ella se da cuenta, ve a sus papás, los abraza y todo, y otra vez se cierra. O sea que el autismo no es solamente aquí, sino continuaba con su autismo a nivel espiritual.
Y ella se demora muchísimo en recuperarse, hubo mucha oración, los padres la ayudaron mucho. Después, cuando se recupera, ella vive con los padres. Dice que estoy recuperada, pero ¿qué pasa algunas veces? Que delante de un problema me aíslo, mas soy llamada a la responsabilidad. Tengo que enfrentar cualquier problema. ¿Y cuál fue la causa de su discapacidad? Dice uno, pues esta niña autista, sola, aislada, no es como el síndrome de Down, ella nació bien, todo el mundo con unas facciones lindas, maravillosas, y mire esa condición. Entonces, ¿qué fue ella? ¿Por qué esos niños autistas? Y mire lo que ella fue en la última encarnación. Ella en la última, en las últimas encarnaciones, porque bueno, ya ahorita vemos esa parte, actuó egoístamente. Esta niña en su encarnación anterior fue un hombre muy rico, pero fue un rico egoísta y avaro al extremo. Y era bien, pero bien rico. Pero además de ser rico, era prepotente, machista, y él veía a las mujeres como algo inferior, que las mujeres no tenían la misma condición del hombre y que ellas eran hechas pero para servir al hombre, para que le cocinara, para que le lavara, para que le planchara y para que le prestara sus servicios dentro de sus condiciones de esposo, pero no más. Con la gran tristeza que él vivió muy miserablemente, con tanta plata, pero vivió miserablemente y no le daba confort a los familiares a tal punto que la esposa enfermó. Necesitaba un medicamento y él no se lo compró y murió porque no le compró ese remedio. Entonces, imagínense, él con esa plata era tan egoísta y tan avaro que le dijo, no, yo no voy a gastar plata y menos en una mujer. Él había tenido hijos y cuando murió la esposa, entonces viola a una de sus hijas y pues claro, ante esa condición todos los hijos empezaron a volar, hasta esta misma muchacha que fue violada. Él llega un momento en que él se queda solo, pero uno de los hijos se le enferma, o sea, un nieto se le enferma, y el hijo va y le dice, papá, ayúdame, mi hijo se enfermó, necesita un tratamiento, por favor, colabórame, porque él no tenía con qué y costaba mucho. Él no lo ayuda y el nieto se muere. Pero ¿qué pasa? Su esposa, pues, se da cuenta que él pasa a odiarlo, porque se da cuenta que él murió por esa condición de tacañería de él, pero también se da cuenta cuando su hijo le pide la ayuda para su nieto y entonces ella empieza a obsesionarlo. Y de hecho, pues él desencarna en una miseria impresionante, perturbado, pero siendo rico y con una muy buena condición. Los hijos se dan cuenta cuando desencarna que no se alcanzaban a percibir cuánto oro, cuántas piedras preciosas, cuánta plata tenía y muriendo en esa miserableza y dejando morir a la mamá, dejando morir a ese nieto, porque no, él decía que no tenía y que no tenía, que dónde iba a sacar y mire, y se dan cuenta que realmente él tenía mucho. Pero en ese egoísmo tan extremo, él vaga mucho por el umbral después de que desencarna y viendo su oro y su plata y que se la quitan y esto es mío y esto es mío y esto es mío. Y se cerró tanto a sí mismo que, que él es socorrido, pero él no reacciona al tratamiento. Y de hecho él vuelve a reencarnar y su antigua esposa fue su madre y su padre. El hijo al que le negó el dinero para salvar. O sea, el papá de esa niña especial era precisamente ese hijo al que le negó la plata. ¿Mm? Entonces, y su esposa, su madre fue precisamente esa esposa de otra existencia, que la esposa también necesitaba, pues como lo obsesionó, ella también resurgió en sus sentimientos ese odio y esa venganza. Entonces, de mamá, pues de mamá uno por los hijos hace lo que sea, pero de hecho ella antes de morir
con la niña especial. Ella desarrolla un sentimiento hacia esa niña especial y la llama y le dice que la perdone por no haberla amado más, por no haberla ayudado. Entonces ella en su último momento, si bien la quería, en su último momento y en su lecho de muerte, desarrolla también ese sentimiento de amor. Entonces vemos que esta niña especial autista realmente tiene unas posibilidades con esa encarnación. Pero cuando ella termina ese proceso reencarnatorio y desencarna y se recupera, entonces dice, bueno, empieza el padre a relatarle quién fue ella en su última encarnación. Y su primera reacción después de escuchar todo esto es otra vez a aislarse. Y el papá de una vez le dice, basta, dijo enérgico el padre, deja de huir a los problemas, lo hecho está. Lo importante es no hacerlo más. Entonces, pues es un aprendizaje, ella reacciona, hace el propósito de ser útil y empieza a trabajar como una enfermera en la colonia espiritual y a trabajar mucho, a oír a las personas, algo que no hacía, no quería oír a nadie, no quería ayudar a nadie. Ella se refugiaba solamente en sí misma con su egoísmo. Entonces ella aprende a no refugiarse, a no ir, a no esconderse más, a no ser egoísta, a compartir esas alegrías, esos dolores, de las otras personas, porque el dolor de su hijo al ver a su nieto así, y él no tuvo el más mínimo remordimiento, y ahí es donde ella también dice que aprendió a amar al prójimo, a compartir, a ayudar y a cuidar de otros, lo que no hizo. Estos seres autistas son espíritus que fueran tremendamente egoístas al punto de exagerar consigo mismo, y lo veíamos en este proceso con Daniela en su encarnación anterior, pero ahí relatan que en encarnaciones anteriores también él venía en una serie de encarnaciones donde ya venía siendo avaro, y cada vez era más, pero esa última ya le habían dado esa condición económica para ayudar y no lo hizo. Y precisamente Daniela, después de que ya empieza a trabajar, dice que ella va a volver a reencarnar con el propósito de servir a otros. Entonces vemos que esta contribución evolutiva es muy grande para el espíritu, reforma su carácter, le permite reprimir sus malas inclinaciones y transformar estos sentimientos que en un momento dado se tienen. Y por eso mismo, pues son muchas las cosas que con el amor podemos transformar, porque estos espíritus no es una encarnación perdida, todo lo contrario, es una encarnación que necesitaban, es una encarnación en los cuales ellos pueden evolucionar también, pueden saldar sus deudas, pueden despertar estos sentimientos grandes de amor, de resignación, de paciencia, de ayuda. Por lo mismo, estas son oportunidades que la vida nos permite conocer para aprender. Todo esto, todo este bagaje de conocimientos que en el día de hoy pudimos compartir con ustedes, que les permita llegar a sus corazones y despertar en sus corazones este sentimiento de solidaridad hacia estos seres que de esta encarnación tienen unas dificultades y unas necesidades grandes, que si en sus espíritus y en sus oraciones pueden pedir por ellos, es algo magnífico y maravilloso, porque necesitan mucho de esta protección espiritual para que precisamente otros seres que están a sus alrededores, de deudores y enemigos del ayer, no los perturben y no los alteren. Bueno, muchísimas gracias. Pues esto hay mucho y muchos conocimientos más y muchos casos más. Mire, aquí hay algunos otros casos
que pues ya el tiempo no nos da, pero de pronto tenemos la oportunidad en otra charla compartir algunas otras casos que también ejemplifiquen, porque todos los casos son diferentes y generan unas condiciones muy diferentes. No es lo mismo el que nació con un síndrome o el que nació con deficiencia, o al que después de unos años, como un caso que hay, después de muchos años de ser normal, por un accidente se es especial. Entonces, pues es muy diferente esta condición, entonces pues todavía hay mucho conocimiento que nos puede generar este tipo de casos y estas experiencias y testimonios que podemos compartir con ustedes hoy. Muy amables por este compartir y la Asociación Espírita de la Esperanza está feliz de poder llegar estos temas a ustedes. Bueno, Marta, muchas gracias. Hay unas preguntas que están aquí en el chat y antes que todo, pues agradecemos a todas las personas que se han conectado desde diferentes ciudades, más de 87 personas de diferentes ciudades de Colombia, de Facatativá, Madrid, Bogotá, Zipaquirá, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Bucaramanga, Cali, y de Ecuador, de Perú, de Chile, de Venezuela, Estados Unidos. Bueno, todos los que han estado siguiendo el contenido de esta conferencia. Y hay una pregunta aquí. Voy a empezar con la última. Dice, buenas tardes, ¿dónde puedo conseguir el libro donde están estos casos? Lo puede conseguir, pues si vive en Brasil. El libro está en portugués, pero también lo pueden conseguir en Amazon. Ahí está el libro y es un legado excelente. Hay unos casos maravillosos y puede ejemplificarse mucho. Bueno, aquí una pregunta dice que ya que el que se compromete en el ayer es el espíritu que sufre la deficiencia física, los padres que sufren indirectamente esta situación, ¿por qué viven esta situación? Porque de una u otra manera estaban entrelazados. Veíamos en los diferentes casos que los padres habían sido de pronto sus deudores, entre comillas. Por ejemplo, el del esclavo, eran los esclavos que el problema no fue haber sido esclavo y haber recibido todo eso, sino que cuando desencarnó, también generó, pues, de hecho, cuando estaba esclavo también generó ya ese sentimiento de odio y cuando desencarnaron también y obsesionaron a este espíritu. ¿Por qué como padres? Porque es que la prueba no es solamente para ese espíritu, sino que vienen entrelazados por esas deudas del ayer y el permitir estar como padres a uno de padre, un hijo normal o especial, mire, le despierta a uno muchos sentimientos, entonces despierta también el perdón. Y son muchas las experiencias que se viven. De hecho, no solamente los padres, nosotros trabajamos en una institución de educación especial, los profesionales que estamos ahí, las personas que manejamos estos niños, claro que también venimos entrelazados de una u otra manera y de pronto también con algunas deudas de un ayer y por eso venimos con esos niños para ayudarlos en esta encarnación y poderles brindar, ayudar, colaborar y hacer mejor a estos espíritus. Muy bien. También han estado vinculados desde Tegucigalpa y desde España. Bueno, hay otra, la última preguntita antes de culminar, que ya estamos sobre el tiempo. Dice, ya que el cuerpo físico es el instrumento que utiliza el espíritu deudor para equilibrarse, ¿qué sucede con los espíritus que vienen a saldar deudas del ayer y vienen con deficiencias físicas y le quitan esta oportunidad si es abortado? ¿Qué pasa en este caso con estos espíritus? Pues esa es una de las cosas en las cuales ese espíritu de esa madre venía con ese compromiso de poder ayudar, pero su condición
evolutiva o su condición de sentimiento o su compromiso espiritual que tenía, que reencarnatoriamente en un momento dado asumió, no tuvo el suficiente coraje, fortaleza para realmente recibir este ser en esta condición. Y ahora con la facilidad de que las leyes permiten abortar, pues con más veras que muchos de estos espíritus tienen esta oportunidad, se les está negando, y esta oportunidad maravillosa para estos seres que vienen con esos compromisos, pues no la pueden cumplir. No pueden cumplir ese proceso reencarnatorio. Y otra vez les toca vivir, sentir y hacer como esa filita para poder otra vez ver esas posibilidades para volver a reencarnar. De hecho, ese espíritu que lo aborta se compromete más, porque realmente esa es una de las leyes maravillosas de la reencarnación, que está limitando ese ser que va a venir a encarnar, independiente de cómo viene. Nosotros en la institución, ahí ya tenemos algunos alumnos que son mayorcitos. La institución tiene 32 años y tenemos niños que fueron de 32 años, ya no son los niños, sino ya son mayorcitos. Entonces, imagínense los papás cómo son más todavía más mayores. Y ahorita una de las mamás nos dice, mire, mi hijo es mi angelito. Yo doy tantas gracias a Dios de este hijo especial, porque Él es el que me ayuda, Él es el que me acuerda del medicamento, Él es el que me pasa cuando estoy enfermita de mi tensión, de mi rodilla, Él es el que me trae, Él es un ángel de Dios, donde no lo tuviera, ¿qué hubiera pasado? Entonces, imagínense ese ser que abortaron, podría ser la compañía, el amor y la ayuda para de pronto esa madre posteriormente. Bueno, muchas gracias, Marta, por la presentación de esta conferencia, por las respuestas a estas inquietudes y obviamente quedan más inquietudes, seguramente hay más espacio, digamos, en conferencias posteriormente para, digamos, ir profundizando esta temática, Para ¿no? hacer una segunda parte de Entonces, pronto. exactamente. Entonces, por ahora vamos a hacer la segunda parte de la oración. Entonces, por favor, nos hace la oración y culminamos con nuestra actividad de hoy. Bueno, con mucho gusto. Bueno, elevamos nuestro pensamiento de agradecimiento a todos los guías protectores de este día que iluminaron, que acompañaron, que nos acompañaron a todos para compartir este momento. Tanto a los guías y protectores que iluminaron este bello momento de expresión, de conferencia, para transmitir el mensaje. También ponemos en esta cadena de vibración y de oración a todos estos espíritus que en esta existencia aquí en el plano Tierra vienen con esta prueba de la discapacidad. Envuélvelos en vibraciones de amor. Aíslale de todo ser encarnado o desencarnado que quiera perturbar su tranquilidad. Permite que puedan cumplir su prueba. Dales la fortaleza, el amor. Desarrolla en los sentimientos maravillosos de sus padres la solidaridad para con ellos y la ayuda. Permite, Señor, que tu amor se extienda sobre todos estos hogares y familias que tanto lo necesitan. Permite, Señor, que nuestro amor también se desarrolle hacia ellos y nuestros buenos sentimientos creen energías vibratorias favorables en el planeta Tierra para limpiar, para ayudar a crear mejores condiciones. Señor, que nuestro amor guíe a todos nuestros familiares que están con nosotros para hacer en nuestras familias más llevadera estos momentos y estos tiempos de pandemia.
protege nuestro hogar y te agradecemos por todas las bendiciones que recibimos, por estar en buena condición, por tener todas nuestras facultades. Gracias por todos y cada uno de los que aquí estamos presentes, que vivimos, disfrutamos, hablamos y compartimos. Que la luz del amor nos guíe nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, para hacer cada día mejor. Que así sea. Así sea. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a Marta por la conferencia de hoy. Los esperamos en nuestras programaciones habituales de todos los días. El día lunes ya empezamos con nuestro curso de estudio avanzado de la doctrina espírita, lunes 7 p.m. hora de Colombia. Y el día martes tenemos el espacio de la Asociación Médico Espírita de Colombia, AME Colombia, que empezaremos con un tema realmente importante, digamos, para abordar en estos días, como es el de la muerte, una terapéutica para el alma. Entonces, veremos a través de esta conferencia este tópico, digamos, tan importante para una mayor comprensión en estos días, ¿no? Entonces, a todos ustedes, nuestros saludos fraternos desde la ciudad de Bogotá, Colombia, siendo las 5:20 de la tarde. Los saludamos y les deseamos un feliz día para todos y para todos sus hogares. Mucha paz y salud para todos. Hasta luego. Gracias.